Hace 4 meses que el dólar dejó de aumentar y se mantiene más o menos en los mismos precios. Sin embargo, la inflación sigue subiendo y están volviendo otra vez las críticas del famoso atraso cambiario. Y en este video te voy a mostrar algunas variables para que vos mismo puedas deducir si hay atraso cambiario y si no lo hay. Y además para que vos en el futuro, sin necesidad de ver este video ni ningún otro, puedas darte cuenta de si hay atraso cambiario o no. Pero antes te presento a AstroPay, una billetera virtual con la que puedes tener cualquier moneda, cambiar entre ellas, con lo que puedes utilizar tus pesos y tus dólares fácilmente. Ideal para freelancers, para viajeros, para traders, etc. Además, AstroPay tiene una cuenta remunerada que rinde hasta 5,5% en dólares anualmente, con lo que es una opción muy segura y muy versátil porque puedes retirar el dinero cuando quieras. Y que, por cierto, tiene un rendimiento muy superior a cualquier otra alternativa. También tenés un cashback anual de hasta 5,5% en dólares y de hasta 2,29% en euros. Además, tiene una tarjeta internacional aceptada en 200 países y cuenta con el sistema Pix, ideal para utilizar en Brasil, para pagar y para transferir. Perfecto para las vacaciones. Al momento de registrarte, si utilizas mi código promocional SEGURA, tenés un cashback de hasta 40 euros. O sea, en tus primeras 3 compras te devuelven hasta un total de 40 euros durante los primeros 15 días de creada la cuenta con el código. Si te interesó, te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado para que te registres, y te recuerdo que es gratis. Bueno, arrancando rapidito con el contexto, la realidad es que el dólar no aumenta hace mucho tiempo ya. Tuvo un pico en septiembre de 2025 por todo el tema electoral, que ya sabemos que no cayó muy bien, y desde allí hasta fines de octubre, inicios de noviembre, que tuvo bastante turbulencia, ¿no? Su precio estuvo moviéndose con mucha fuerza hacia abajo y sobre todo hacia arriba, tocando picos que tienen mucha distancia entre sí. En septiembre ha llegado a estar 1.300 y pico de pesos, así como también 1.500 pesos. Y con esa turbulencia se estuvo moviendo hasta fines de octubre, inicios de noviembre. Pero desde allí que el dólar se mantiene bastante estable, hasta incluso bajando un poquito. Y además el pico máximo, el precio máximo que tuvo fue en septiembre de 2025, o sea, hace ya 5 meses. Y en todo este tiempo la inflación estuvo aumentando. Entonces, de nuevo, surge la crítica de siempre. Si el dólar se mantiene estable, o sea, no aumenta o hasta incluso baja un poquito, pero los precios en pesos son cada vez más altos, esto quiere decir que las cosas en pesos en Argentina, los bienes y servicios, son cada vez más caros medidos en dólares. Y la crítica está no en el fenómeno en sí, porque a nadie le importa, sino en que esto se supone que genera distintas consecuencias negativas para la economía argentina, como que, por ejemplo, desincentiva las exportaciones, también genera que haya un exceso de importaciones, deprime la actividad económica, o sea, hace que haya recesión. Esto hace que, por ejemplo, también aumente el desempleo, que despidan más gente, bueno, y un largo etcétera de cosas. Y esto sería provocado porque el gobierno, a través de distintos artilugios, estaría generando que el dólar esté más bajo que su equilibrio. O sea, normalmente si no hay intervención de ningún tipo, el dólar debería de costar más de lo que cuesta hoy, gracias a que está interviniendo el Estado. Este es un poco el argumento y tiene varias cosas ciertas, como que el Estado efectivamente interviene porque, bueno, existe, y básicamente es imposible encontrar una economía donde haya un Estado que la moneda no esté intervenida. Digo, que el Banco Central exista significa eso. O también hay varias cosas ciertas, como que aumentaron mucho las importaciones o que hay déficit en turismo. Sin embargo, el problema es que nada de esto implica que haya atraso cambiario. O sea, son todas cosas que podrían suceder sin que exista el atraso cambiario. Entonces hoy nosotros vamos a estar viendo distintas magnitudes y distintos fenómenos a los que les tenemos que prestar atención para identificar si hay atraso cambiario o no. Una de las primeras alarmas que responde un poco a la coyuntura de hoy, o sea, no es algo muy válido para utilizar varias veces, pero una de las alarmas que deberían de saltar si hay un atraso cambiario muy potente es que el dólar esté en el techo de la banda o esté muy cerca. ¿Esto qué quiere decir? O el Banco Central le pone, y ya hace varios meses, desde abril de 2025, le pone un límite al dólar a partir del cual no puede aumentar más. Y en el caso de que el dólar quiera aumentar más, el Banco Central comienza a intervenir vendiendo sus reservas, ¿no? Esto, por ejemplo, pasó a fines de 2025, en el momento de las elecciones, donde hubo quilombo, etc. El Banco Central vendió reservas, o sea, intervino porque el dólar estaba subiendo demasiado. Sin embargo, si nosotros vemos lo que está pasando hace varios meses, es que el dólar está ganando cada vez más distancia respecto de la banda superior. O sea, la banda superior y el dólar se están alejando, no se están acercando. ¿Esto qué quiere decir? Que el dólar aún tiene espacio para subir sin que el Banco Central por lo menos intervenga directamente. Sin embargo, no lo hace.
lo cual es un indicio de que no hay atraso cambiario, porque si hubiera atraso cambiario, si el dólar tuviese espacio para subir, efectivamente lo haría, porque naturalmente tiende a tener un precio más alto que el que está atrasado. Sin embargo, esto hace un tiempo que ya no está sucediendo. El dólar está cada vez más lejos de la banda superior y no cada vez más cerca, con lo que este es un primer indicio de que en realidad no habría atraso cambiario, o si lo hay, no es tan grande. Otro indicio podría ser la cuenta corriente. La realidad es que hay muchos países emergentes, países que son parecidos a Argentina, que tienen una característica estructural, muchos, la gran mayoría de ellos, y es que son deficitarios en la cuenta corriente. O sea, son deficitarios en términos de la cantidad de dólares que entran y salen del país. En la mayoría de estos países salen más dólares de los que entran por intercambios que no sean financieros. O sea, acá no estamos contando deuda, por ejemplo. Y la realidad es que Argentina tiene también déficit de cuenta corriente, pero lo importante es ver la magnitud, ¿no? O sea, si el déficit de cuenta corriente es muy alto, o sea, si salen muchísimos dólares del país todo el tiempo, eso implica que eventualmente el tipo de cambio va a subir. O sea que hoy vos en el presente tendrías un tipo de cambio que es muy bajo, posiblemente. Entonces detectar una cuenta corriente muy grande en magnitud, obviamente negativa, o sea que salen muchos dólares del país, podría ser un indicio. Sin embargo, eso en Argentina otra vez no pasa. La cuenta corriente es negativa, pero no en magnitudes muy grandes. Aunque es verdad que esto de qué tan grande puede ser la cuenta corriente depende de la cuenta financiera y cómo esté compuesta. O sea, depende de cómo estás financiando vos esa diferencia de dólares. Y acá sí que Argentina tal vez se financia más con capitales de corto plazo, etcétera. Por lo que, bueno, esto en realidad tiene un asterisco. Pero otro componente que forma parte de la cuenta corriente es la balanza comercial. La balanza comercial, también en los países que son parecidos a la Argentina, normalmente es estructuralmente superavitaria. ¿Qué es la balanza comercial? Bueno, es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de bienes, ¿no? Las exportaciones son las cosas que nosotros le vendemos a otros países, las importaciones son las cosas que le compramos a otros países. Resulta que normalmente en una economía con un tipo de cambio atrasado, la balanza comercial resultaría muy pequeña o hasta incluso deficitaria, que salen más dólares de los que entran, cuando estructuralmente en los países como Argentina la balanza comercial es positiva, o sea, es superavitaria, entran más dólares de los que salen. Sin embargo, en Argentina, a pesar de que hayan crecido un montón las importaciones, tenemos balanza comercial superavitaria, y superavitaria en un buen número, mientras que en un país con atraso cambiario estaríamos viendo superávit de balanza comercial muy pequeño, o hasta incluso un déficit de balanza comercial. En Argentina estamos viendo un superávit, y de hecho, para comprobar que esto es cierto y que no es una boludez lo que estoy diciendo, por ejemplo, si nosotros nos vamos a los últimos 2 periodos de gran atraso cambiario que hubo en Argentina, o donde por lo menos el tipo de cambio estaba haciendo presión para subir, fue el gobierno de Macri y el gobierno de Menem, ¿no? Los 90 y el gobierno de Macri. Y vemos que no es ninguna casualidad, la balanza comercial durante estos 2 periodos daba considerablemente peor que hoy, de hecho incluso deficitaria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en esas épocas existía la crítica del atraso cambiario, y de hecho parecía que efectivamente era así. Sin embargo, la crítica del atraso cambiario hoy pareciera no tener mucho sentido, por lo menos según esta variable. De hecho, una de las cosas que pasa cuando vos tenés atraso cambiario es que esto desincentiva las exportaciones, ¿no? O sea, las exportaciones deberían estar creciendo menos o hasta incluso cayendo cuando hay un dólar muy barato. Sin embargo, Argentina está en récord de exportaciones, por lo menos en cantidades. Sería complicado que un país con un atraso cambiario muy fuerte esté realizando récord en exportaciones, ¿no? Parece algo por lo menos contradictorio. Pero bueno, este es un indicio más de que no habría atraso cambiario hoy en día, y si lo hay es muy pequeño. Te interrumpo para contarte que estamos solamente a 14.000 suscriptores de llegar a los 100.000, y me entero de que alrededor de 8 de cada 10 de ustedes no están suscritos. Gracias a los que están, realmente héroes, pero de parte de los que no están, me decepciona. Otra alarma más, también algo muy de la economía argentina, es la brecha cambiaria. Normalmente el gobierno, cuando interviene, tiene la capacidad de intervenir en distintos tipos de cambio, de todos los tipos de cambio que hay en Argentina, pero normalmente la intervención más directa la hace sobre el dólar oficial, y los demás dólares, por más que el gobierno también los interviene, no puede realizar intervenciones tan fuertes, y lo que sucede por lo general es que estos dólares terminan estando mucho más caros que el dólar oficial, ¿no? Tal vez, por ejemplo, a fines de 2023 el dólar paralelo, por ejemplo el contado con liquidación o el MEP o el dólar blue, estaba 1.000 pesos, 1.100 pesos por ahí, y el dólar oficial estaba 360 pesos. O sea, básicamente los dólares paralelos costaban
el triple. O sea, la brecha que había entre esos dos tipos de cambio, la brecha cambiaria que se le dice, era muy grande. ¿Y esto por qué? Porque el dólar oficial estaba muy atrasado. O sea, había un atraso cambiario muy grande, por lo menos en el dólar oficial. Con lo cual acá vemos como la brecha cambiaria normalmente lo que está reflejando es que hay atraso cambiario, por lo menos en el tipo de cambio oficial. Y resulta que hoy la brecha cambiaria, si bien existe, es muy pequeña, con lo cual estaría reflejando que pareciera no haber un problema muy grande en este sentido. Otro indicio más son, por ejemplo, los futuros de dólar. Los futuros son básicamente un contrato que se cierran entre dos partes que refleja la expectativa por lo general que tiene el mercado del precio que va a tener el dólar en el futuro. Nosotros, viendo los futuros, que son un tipo de activo financiero, vemos cuál es el precio que el mercado cree que va a tener el dólar en los próximos meses. Vemos eso, lo que podemos deducir es si el mercado cree que va a aumentar mucho el dólar o si cree que no. Y además comparar esto con la inflación. Por ejemplo, si el mercado creyera que el dólar va a aumentar igual que la inflación, lo que está reflejando esas expectativas, lo que nos están mostrando es que el mercado piensa que el precio del dólar que tenemos hoy está más o menos bien, que no va a aumentar mucho más producto de que esté atrasado, porque en los próximos meses va a seguir exactamente igual, acompañando a la inflación. Pero por ejemplo, si los futuros reflejasen que el dólar va a aumentar muchísimo más que la inflación, suponete por mes aumentando el doble, bueno, eso es porque el mercado cree en realidad, o podría creer, porque esto no es una deducción exacta, para nada, que tal vez hoy el precio está muy atrasado y que eventualmente en algún momento tendrá que corregirse, y se corrige aumentando por encima de la inflación, ¿no? El atraso cambiario se corrige normalmente así. Sin embargo, si hoy nosotros vemos los futuros y vemos el aumento mensual implícito que hay en el dólar reflejado en los futuros, nos encontramos con que va un poco en línea con la inflación que estamos teniendo, en torno a 2%, bastante elevado, ¿no? 2,5, 2,6. Cuestión que, bueno, no pareciera haber algo obsceno en los futuros del dólar, ¿no? Pareciera que está todo más o menos acorde a cómo aumentaría el dólar en un caso en el que no haya atraso cambiario o no haya un atraso cambiario muy fuerte. Igual, una cosa importante para aclarar en los futuros, y es que están intervenidos por el Banco Central, así que no son tal vez la mejor muestra. Aunque también hay que aclarar sobre esta última aclaración, y es que la intervención que está realizando el Banco Central en los futuros es cada vez menor. Está bajando mes a mes, de hecho ya es un tercio menos, más de un tercio menos en realidad, de lo que era en el momento de las elecciones, que fue el momento máximo de intervención. Y otra gran variable, que para mí es muy importante, y es las reservas. ¿Qué pasa cuando hay un atraso cambiario, sobre todo muy potente? Ahora que tenemos un régimen de bandas cambiarias, que necesariamente cuando el dólar quiere subir mucho, el Banco Central interviene. Bueno, que cuando vos tenés un atraso cambiario muy grande, caen las reservas y sobre todo no aumentan, o le cuesta mucho al Banco Central aumentar las reservas a través de compras. Estamos siempre hablando del Banco Central comprando o vendiendo reservas. No necesariamente el acumulado de las reservas varía exactamente igual a las compras o a las ventas, pero no importa. El punto es, en un mercado con atraso cambiario, al Banco Central normalmente le costaría comprar reservas y tendría la tendencia más a vender. ¿Por qué? Porque si el dólar está muy barato, el Banco Central va a decir quiero comprar dólares, y nadie le va a dar los dólares al Banco Central porque le dicen mirá, si vos querés que yo te dé mis dólares, el precio tiene que estar más alto porque para mí está atrasado, suponete. Sin embargo, hoy lo que sucede es todo lo contrario. Luego de muchísimos meses, el Banco Central otra vez está comprando reservas, y de hecho, en lo que llevamos de enero, para cuando estoy grabando yo, que es 26 de enero, pero yo todavía no vi el dato de hoy, o sea que en realidad estoy hablando con el dato que tengo hasta el 23 de enero, el Banco Central ya compró casi 1.000 millones de dólares, lo cual es un dato considerable, o sea, son bastantes dólares. Y esto sería muy difícil que suceda en un mercado con atraso cambiario. Y de hecho, hace no tantos meses, durante las elecciones, el Banco Central estaba vendiendo reservas. Y esto es efectivamente porque yo creo que mucha gente lo que hace para evaluar si hay atraso cambiario o no es literalmente medir cuánto cuestan las cosas en Argentina en dólares o cuánto es el tipo de cambio, y así verlo de manera nominal, ¿no? Bueno, las cosas en Argentina en dólares están más caras que antes, por lo tanto hay atraso cambiario. O el dólar está muy barato, por lo tanto hay atraso cambiario. Pero acá lo que se están olvidando es que no es lo mismo un régimen económico que otro. O sea, normalmente los países cuando son muy baratos en dólares es porque son países que son o muy riesgosos o económicamente no tienen un buen desempeño
y en general no son confiables, ¿no? Y el mercado no quiere poner plata en ese país. Entonces, como no quiere poner plata en ese país, hay pocos dólares. Como hay pocos dólares, todas las cosas en dólares en ese país son muy baratas porque el tipo de cambio es muy alto. Y eso quiere decir que si el mercado cree que vas a tener un mejor desempeño económico o ya estás teniendo un mejor desempeño económico, el dólar de equilibrio baja. O sea, el país se vuelve más caro en dólares sin que eso sea atraso cambiario, porque que sea más caro en dólares formaría parte de un nuevo equilibrio generado porque ahora la gente percibe al país como más seguro, más confiable, menos riesgoso, etc. Lo cual querría decir, por ejemplo, que muy posiblemente un dólar de 1.460 pesos como está ahora más o menos, tal vez con este gobierno no genera atraso cambiario o genera un atraso cambiario muy pequeño. Con un gobierno muchísimo mejor sería un dólar muy caro, tal vez. Y con un gobierno muchísimo peor, pongámosle que de repente es presidente Sergio Massa, tal vez es un dólar muy barato. O sea, depende del régimen económico qué dólar es barato y qué dólar es caro. Por eso, por ejemplo, hace unos meses, un dólar de 1.400 pesos, un dólar que estaba más caro que el de hoy, era un dólar que sí sufría o que sí generaba atraso cambiario. Por eso el Banco Central estaba vendiendo reservas, que fue en el momento de las elecciones. O sea, ese dólar efectivamente sí estaba atrasado. ¿Y esto por qué era? Bueno, porque simplemente cambió la expectativa del mercado. El mercado pensaba que era más probable que vuelva el kirchnerismo, por lo tanto la economía argentina se volvió más riesgosa y por lo tanto la gente quería que haya un dólar más caro, porque con un dólar más barato yo no pongo la plata en este país, por ejemplo. En conclusión es eso, o sea, no hay que mirar cuánto cuestan las cosas en dólares en Argentina. Por ejemplo, el índice Big Mac es una gran pelotudez, por más que es muy gracioso verlo y a mí me interesa verlo, es una estupidez y no sirve para nada. Y tampoco hay que ver mucho el tipo de cambio así nominal, tipo 1.400, mucho o poco. Bueno, qué sé yo cuánto es 1.400. No te dice nada el precio del dólar ni el precio de las cosas en Argentina en dólares. ¿Por qué? Porque esto está atado a la demanda que haya. La gente quiere muchos dólares porque piensa que se va a ir todo al diablo y probablemente haya atraso cambiario. La gente no quiere los dólares y los está vendiendo, bueno, probablemente no haya atraso cambiario. La gente percibe el país como más seguro, menos riesgoso, donde se puede invertir y se puede ganar mucha plata y bueno, el dólar va a tender a ser más barato y eso conformar un equilibrio, o sea, que esté bien, que sea estable. La gente piensa que se va a ir todo al diablo y que las gestiones económicas que van a venir o la que existe son muy malas, piensan que es más riesgoso, piensan que es muy difícil ganar plata acá. Bueno, probablemente el tipo de cambio de equilibrio sea más alto y nosotros podemos deducir si el tipo de cambio que existe en el presente está atrasado o no respecto de ese equilibrio que te lo pone el mercado, que el gobierno no lo puede manejar, dependiendo de todas las variables que mencioné antes. Podemos ver la balanza comercial, podemos ver la cuenta corriente, podemos ver, por ejemplo, ahora la distancia entre el dólar y la banda cambiaria, podemos ver la brecha cambiaria, podemos ver las reservas, etc. Así que bueno, mi conclusión es que no hay atraso cambiario y si lo hay es muy pequeño. Lo cual no quiere decir que mañana no pueda haber atraso cambiario porque como ya vimos esto cambia. O sea, un mismo precio de dólar puede significar atraso cambiario o no según el contexto. Hace unos meses 1.400 era atraso cambiario, por eso el Banco Central estaba vendiendo reservas. Hoy no es más atraso cambiario. Por lo tanto, por eso lo importante es no ver el precio del dólar, sino ver todas las cuestiones de las que les hablé anteriormente, que sí reflejan un poquito más cómo funciona la realidad. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por verlo. Dale like y compartilo si a vos te interesa que el resto de la gente se entere de si hay atraso cambiario o no, para que no se crean falsos discursos o las pelotudeces que se dicen día a día. Y también puedes suscribirte si querés enterarte también en los próximos meses de si habrá o no atraso cambiario. Yo subo este video de manera recurrente hablando de este tema. Muchas gracias a los Patreon por ayudarme a hacer esto posible. Les agradezco con todo mi corazón y también muchísimas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Espero te haya gustado el video y como siempre, por último, te mando saludos.